¿Qué tal? Dios le bendiga. Me da mucho gusto volverle a saludar en este discipulado de la Escuela del Desierto. Esta es nuestra enseñanza número 2, en la que hoy le vamos a compartir una enseñanza poderosa, una impartición de parte del Espíritu Santo, y anhelo con todo el corazón, usted que nos mira de todos lados del mundo, que les llegue esta señal, que sea de gran bendición, que sea de gran impacto, que la revelación traiga liberación y rompa cadenas y le ministre a usted de una manera especial y poderosa. Estoy aquí con todos los pastores, o la mayoría de los pastores de las iglesias, casas de rescate, coberturas, misiones, casas de oración de Resplandece, a los cuales les voy a pedir un fuerte aplauso para que le escuchen. Gracias. Ellos están de aquel lado de la cámara, sin embargo están como buenos estudiantes y discípulos de Resplandece, tomando todos los datos y los pormenores que el Espíritu Santo y las Escrituras nos darán. Hoy quiero llevarle al discipulado número 2, que le he titulado, el tema es el desierto que Dios utiliza para hacernos brillar. El desierto que Dios utiliza para hacernos brillar. Hoy le voy a hablar del desierto de David. Y quiero que para eso vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14. El tema, el segundo de esta enseñanza, el desierto de Dios, o el desierto que Dios utiliza para hacernos brillar. Le voy a hablar del desierto de David. Y realmente saqué 5 o 6 desiertos en los que David anduvo. Sin embargo, hoy yo creo por los tiempos le voy a compartir solamente 3. De esta enseñanza, de este discipulado, la Escuela del Desierto, el discipulado número 2, titulado El desierto que Dios utiliza para hacernos brillar. Y para eso entonces vamos al primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14. Y por favor, cuando lo tenga, indíquemelo con un fuerte amén. Amén. Gracias. Dice así las Escrituras en el primer libro de Samuel 23, 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte, escuche, en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Quiero decir la manera de introducción, que cuando hablamos del desierto, como lo hemos venido mencionando, sí nos referimos a un diseño en el cual Dios nos procesa de una manera especial. Desierto es una llanura abierta, literalmente, cultivada, donde los animales salvajes e insectos venenosos se manifiestan, donde hay sed, hambre, frío, calor, peligros constantes, soledad, dolor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. La vida cristiana y el ministerio son tiempos donde también se padece hambre. Son tiempos en los que aun cuando Jesucristo es nuestra agua viva y el Espíritu Santo nos vivifica, hay tiempos en el ministerio que se pasa por sed ministerial. También se pasa por peligros, porque dice el apóstol Pablo que fuimos hechos para la persecución y que constantemente estamos en peligros. También en el desierto en el que Dios nos mete, a veces pasaremos soledad. Sentiremos que la gente no nos entiende o que la gente no está con nosotros. Es decir, los desiertos que Dios permite eventualmente tienen sus propios peligros, para que Dios nos empiece a moldear a nosotros. Dios tiene principios en estos desiertos espirituales en los que muchas veces nos está desarrollando. Y cuando nos adentramos en las Escrituras, podemos darnos cuenta que el desierto no solo es dolor, sufrimientos, hambre o persecución o soledad, sino que el desierto es un instrumento purificador que Dios tiene para que nosotros crezcamos y nos establezcamos en él. Amén. Y además, cuando miramos en las Escrituras algunos pasajes que se escribieron acerca del desierto, notamos que los propósitos de Dios no solamente eran el desierto un instrumento de purificación, sino también es un desierto para moldearnos.
El desierto tiene el molde correcto de cada uno de nosotros que nos lleva a ser como Dios quiere que seamos. El desierto es un molde que nos va transformando conforme lo que Dios quiere de nosotros, conforme lo que Dios ha establecido acerca de nosotros. Nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos el llamado y luego posteriormente Dios tiene un molde y Dios dice, en este molde es donde te voy a capacitar, en este molde te voy a preparar, en este molde te voy a diseñar como yo quiero que seas y no como tú te percibes o no como los demás te ven. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos que hubo desiertos grandes. Algunos les duró 40 años y otros al menos unos 10 años. Cada uno vive los desiertos según Dios establece que necesitamos y según Dios sabe o cree que necesitamos. Y cuando nosotros vemos esto, entendemos que los desiertos no solamente son moldes o son diseños de purificación, sino que también los desiertos nos tienen que hacer entender algo, pastores, pastoras. El desierto nos hace entender que no moriremos sin haber concretado lo que Dios nos dijo. Dios no tiene en mente que muramos en el desierto. Dios tiene en mente que muramos haciendo su llamado. Pero también depende de nosotros que estemos totalmente metidos, dispuestos y disponibles para cumplir todo lo que Dios nos ha establecido y lo que Dios quiere para nosotros. Él trata con nuestro corazón, Él moldea nuestro carácter. Él no quiere que nos muramos en el desierto, Él quiere que crezcamos y nos establezcamos en el propósito que Él nos ha dicho. Esto es importante de entender porque muchos ciertamente se han quedado a la mitad del desierto. Dice la Biblia que hubo una generación en Israel que incluso la tierra se los tragó en el desierto, el infierno se los tragó. Y hubo una generación que murió y ya no entró a la tierra prometida porque no comprendieron lo que Dios tenía para ellos. Cuando Dios nos mete al desierto a purificarnos y a moldearnos, es que también Dios está golpeando nuestro carácter. Él quiere que entendamos que Él tiene un propósito maravilloso, poderoso, inigualable y diferente al que nosotros tenemos. Ahora, cuando buscamos el contexto de este pasaje que leímos, el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14, dice con claridad que David se quedó en el desierto y luego dice que estuvo en un monte en el desierto de Sif. ¿Cómo es que Dios metió a David al desierto? Si recordamos, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 y 2, dice las escrituras, o los capítulos 16 en adelante al 17, dice las escrituras que David fue ungido por el profeta Samuel. Dice que sacó su cuerno donde tenía el aceite y lo ungió. Eso lo dice allí en los versículos 1 y 2 del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Dice, Samuel unge a David. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Quiero que vea cómo Dios tiene estrategias aun cuando sus profetas tienen peligros. Quiero que observe cómo Dios mandó a Samuel a hacer algo importante y le dijo, si Saúl se entera que yo voy a ir a ungir al hijo de Isaí, me va a matar. Y mire cómo es Dios tan impactante y tan impresionante que le dijo al profeta, dile, toma una vacada y dile que vas a ir a presentar sacrificio a Jehová. Dios siempre resguarda a sus profetas cuando estos tienen que cumplir lo que Él les está pidiendo. Ahora quiero que se imagine esto. Yo soy como el profeta Samuel, como su pastor. Y cada pastor y cada persona que llega a tener un llamado, es Dios el que nos dice a nosotros, quiero que lo unjas como pastor. Quiero que le digas que él tiene un llamado. Quiero que le confirmes que sí, que yo le hablé. Y quiero que le hagas entender que en este ministerio yo lo voy a ungir. El cuerno donde está el aceite es el cuerno del poder que yo le he dado a este ministerio. Y sobre este ministerio saldrá la unción y los mantos que cada uno necesita para su ministerio. No podemos ejecutar un ministerio como llaneros solitarios. Todos necesitamos de un pastor, de un profeta que nos bendiga, que nos unja y que nos diga, ciertamente Dios te llamó, ciertamente Dios te está enviando, ciertamente a mí también Dios me dijo que tú eres enviado.
Y cuando esto sucede, hermanos, Dios hace una conjunción entre el profeta y el llamado, el que tiene el llamamiento. Porque aquí lo hizo, lo ungió, pero lo increíble es que después de ungir a David, David empieza a pasar persecuciones tremendas. Lo primero que se enfrenta a David es a los celos de Saúl. Porque Saúl empezó a tener unos celos enfermizos por la unción que estaba ya en David. Empieza una persecución del rey, que era Saúl, y empieza a perseguir a David, porque su intención era eliminarlo y desaparecerlo, porque él no quería competencias. Escuche, cuando Dios nos unge y nos llama, y cuando Dios nos da una cobertura, también va a haber Saúles que nos van a perseguir. También va a haber Saúles que nos van a envidiar. También va a haber Saúles que no van a querer que tú concretes el propósito que Dios te dio. También va a haber Saúles que te van a hacer la vida imposible, porque ese es un propósito de Dios. Desierto y Saúles son dos instrumentos de Dios para que usted se establezca en lo que Él le va a hacer en su pastorado o en su llamado. ¿Me está conmigo? Por eso cuando Dios ungió a David, no le fue entregado inmediatamente el reinado. Dios tenía un plan, tenía David que aprender que a donde iba era un lugar de mucha responsabilidad. Era un lugar no solo de privilegio, sino de carga y de trabajo y de responsabilidad. Dios te llamó, Dios nos llamó, pero también nos prepara y nos moldea. Él te da una cobertura espiritual con su Espíritu Santo, pero también te da una cobertura pastoral con el pastor que Él te pone. Samuel era el pastor de David. Samuel era su cobertura. Samuel era su pastor, su profeta y su padre espiritual. Y David lo entendió. Constantemente vemos que mientras el profeta Samuel vivía, David se refugiaba con él y era ministrado por Samuel. Pero aun cuando tú tienes un llamado y una cobertura y un pastor, también habrá desiertos, también habrá Saúles. Y por esto tú no puedes culpar a los Samueles. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que no son como David. David nunca culpó a Samuel. David nunca dijo, es que mi profeta Samuel no me entiende, es que no me ayuda, es que él no está conmigo, es que él no me visita. David sabía que tenía que crecer. Tenía un pastor, le rendía cuentas. Samuel lo ministraba, pero David tenía que crecer. Y le digo una cosa, hijo, hija, aunque yo sea su pastor, eso no evitará que usted enfrente Saúles y desiertos. Aunque yo ore por usted y que Dios lo bendiga y que Dios lo haga crecer y que Dios lo establezca, usted como quiera tiene que enfrentar Saúles y desiertos. Es más, cada vez que yo oro por usted y le digo a Dios, permítele cumplir lo que le dijiste, haz tu propósito y tu perfecta voluntad en este pastor, en esta pastora, en este profeta, en este apóstol de resplandece, en este evangelista. Dios dice, perfecto. Y para lograr que él llegue a su propósito, tengo varios Saúles que lo van a perseguir. Tengo varios Saúles que lo van a envidiar. Tengo varios Saúles que lo van a criticar y que lo van a querer ver hasta muerto. Y de una vez te digo también que lo pasaré por los desiertos, porque hay cosas que ya no dependen de ti. Tú enseña la palabra, tú da la revelación profética que yo te doy, tú ministra, tú pastorea, pero hay cosas que yo hago personalmente con cada uno de los que les hice un llamado. Y hay cosas que usted tiene que entender en esto. Si Dios lo mete a desiertos y si usted enfrenta a Saúles, no culpe a su pastor y no culpe a su cobertura espiritual. Son procesos que usted tiene que vivir. Son tiempos de crecimiento. Lo dijimos en la primera clase. El desierto es el mejor regalo que Dios nos da, porque el desierto nos promueve. El desierto nos está avisando que Dios tiene un plan diferente, de grandeza para ti, que Dios ya te tiene en un proyecto de crecimiento, de establecimiento profético, poderoso, de amor, de instituirte como un siervo genuino de parte de los cielos. Así que hay cosas que aunque tú tengas coberturas, pastor, o tu cobertura espiritual, hay cosas que Dios dice, te tengo que pasar por desiertos y te van a perseguir Saúles y te van a criticar y te quieren muerto. No culpes al pastor.
No culpes a tu cobertura. No digas, es que el pastor está demasiado cansado. Es que mi pastor viaja mucho. Es que mi pastor está ocupado. Escúchame, hay tiempos en los que Dios dice, aun cuando tengas a tu pastor y a tu cobertura, yo te tengo que procesar. Es más, te digo una cosa, dice Dios, yo te estoy procesando porque tu pastor oró por ti. Tus pastores están clamando por ti. Cada mañana se levantan y me dicen, Dios, aquí está Josio, Judith, aquí está Rodrigo, Carolina, aquí está Rosy, Roberto, aquí está Reina y Hugo, aquí está Beli, Araceli, aquí está Román y Monse, y aquí está Ricardo y Monse, y así. Aquí está Paulina. Dios, mételo donde tú lo quieras, llévalo, que crezca. Ahí están los líderes que están preparando para ser pastores: Irving, Jonathan, Ramiro, el tío. O sea, estamos orando todos los días. Dios sabe que todos los días nos metemos al cuarto, a la cámara secreta. Señor, necesito que trates con nuestros pastores, necesito que cumplas propósito. Nuestros misioneros, nuestros pastores, nuestros evangelistas, nuestros profetas, a cada uno de ustedes, a todos, Dios dice, ok, pero quiero que entiendas que hay cosas que no dependen de ti, depende de mí, porque yo voy a tratar con ellos. Hay cosas que no dependen de que tú me pidas que yo los proteja o que yo los trate bonito. Tú me pides que yo cumpla mi propósito en ellos. ¿Te preocupan? Te digo, no solo me preocupan, los amo. Quiero verlos cumplir todo lo que tú me has dicho de ellos. Hace un momento platicaba con uno de nuestros pastores, el pastor Eric. Le dije, para que Dios te haga pastor de pastores o pastor de evangelistas o de profetas o de maestros o de apóstoles, tiene que haber algo que se llama unción de amor. Es un amor diferente al de las ovejas. Tú a la oveja la bendices, le das un consejo y la mandas a su casa. Pero a un pastor no, a un profeta no, a un ministro no. Estás con él, lloras con él, buscas, aunque sea por un mensaje, una llamada, una visita pastoral. ¿Cómo sigues? ¿Cómo vas? ¿Qué te falta? ¿Cómo te ha tratado la vida, el desierto, el ministerio? Es un amor diferente al de las ovejas. A la oveja tú la bendices, la aconsejas, oras por ella y la mandas a su casa. Pero con los pastores vives, con los pastores convives, con los ministerios estás encima de ellos constantemente. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? Te vuelves literalmente un papá de ellos. Y eso es algo diferente, que solamente los que pueden tener ese amor es que Dios te confía ministerios. No todos los pastores tienen la capacidad de administrar pastores. La mayoría, cuando alguien se acerca y le dice, tengo un llamado, pastor, dicen, vete a la escuela bíblica y demuéstrale al mundo que tienes un llamado, porque de aquí, cuando tú salgas de la iglesia y te vayas a la escuela bíblica, ya tú te rascas con tus uñas. En el mejor de los casos hay pastores que les pagan las colegiaturas de las escuelas bíblicas, en el mejor de los casos. Pero en el peor les dicen, ok, tiene llamado, y algunos hasta dicen, vete antes de que me dividas la iglesia porque yo no quiero competencia en mi propia iglesia. Y son pocos los que tienen ese amor y ese carácter de guiar a otros pastores a cumplir propósitos ministeriales. Es decir, no solo se necesita la unción de amor, se necesita también el cuerno con aceite. Hay un cuerno especial que solo Dios le da a los Samueles para ungir David. ¿Me está escuchando? Y ese se gana cuando tú primero fuiste David y tuviste a tu Samuel. Cuando estás bajo cobertura y tú también te ganas esa unción. ¿Me está escuchando? Ahora bien, fíjese todo lo que generó la unción que le dieron a David. Viene una persecución de Saúl tremenda. Los problemas de David comenzaron de inmediato cuando le hicieron el llamado y cuando lo ungieron. David, yo creo, por un momento pensó, ya me ungieron, viene el reinado y vienen muchas cosas, pero lo que le sorprendió a David primero fueron las persecuciones. Lo empezaron a perseguir porque lo odiaban. Segundo, los celos, porque Saúl sentía un celo enorme, según el primer libro de Samuel, capítulo 19. Y tercero, que lo querían muerto. Y todo esto increíblemente estaba en el plan de Dios. Yo te ungí como rey, pero para llegar al reinado tienes que ser procesado duramente. Escúchame, le digo una cosa,
yo no le puedo decir la revelación que Dios me dijo de cada uno de ustedes. No porque no quiera y no porque no pueda, porque Dios no me ha dejado. ¿Y sabe por qué Dios no me ha dejado? Cuando yo veo hasta dónde Dios lo va a llevar a usted. Porque Dios me dice, si le dices, así me ha dicho Dios a mí. Júzgueme loco si quiere, pero a mí Dios me ha dicho así. Si le dices hasta dónde lo voy a llevar, si se lo dices todo lo que tengo para él, si se lo revelas, uno va a hacer trampa, porque va a querer ir por los caminos cortos y fáciles. Tengo que procesarlo. 2, le vas a quitar, así me ha dicho Dios a mí, le vas a quitar la motivación. Porque qué chiste tiene saber hacia dónde vas. Ya no vas a luchar como la misma pasión, con la misma pasión. Tú sabes que vas a algo bueno y grande. Tú sabes que Dios te va a usar, pero no sabes hasta dónde. Mientras no lo sepas, lucha y apasionate por Cristo. Amén. Mientras no lo sepas, híncate a orar y ayunar. Porque si lo sabes, vas a decir, ya sé que Dios me va a dar todo esto. ¿Para qué oro y para qué ayuno? Como quiera me los va a dar. Pero como no lo sabes hasta dónde te va a llevar Dios, todos los días es tu trabajo orar, ayunar y pelear por esa bendición. Le quitaríamos el sabor al caldo, como decimos en México. Y Dios le pone sabor al ministerio. Y si no me cree, él mismo lo dijo, si la sal, hablando de nosotros y de todo cristiano, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Esto tiene sabor. El desierto es un sabor, un sazonador a la persecución. Dios te está cocinando hasta que quedes bien hechecito. Él es el mejor para preparar a sus siervos y a sus siervas. Él sabe si te falta pimienta de persecución, o si te falta tantita sal de dolor, o si te falta tantito caldo de soledad. Pero Él te está preparando bien. Y escúchalo, tienes un pastor, tienes una cobertura como David. Resplandece, la pastora Brenda y un servidor somos sus pastores. Pero hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que Dios dice a él, a ella, a él, a ella, a ellos dos. Tengo que pasarlos por desiertos. Ni modo. Tienen que enfrentar saúles. ¿Quieren crecer? Yo te dije que iban a crecer. Sí, Señor. Entonces los tengo que procesar. Pero aprenda esto usted que está de aquel lado como David. No culpe a la cobertura. No culpe a Dios. No culpe a su pastor. Entienda que es su proceso. Entienda que tiene que crecer. Y que esto también tiene que ver con lo que yo he orado por usted y su pastora Brenda, y con lo que le hemos predicado durante tantos años. Anhelamos que crezca, anhelamos que continúe, pero no se rinda en los desiertos. Ahora bien, el tema es los desiertos de Dios para hacernos brillar. Pero el contexto era David fue ungido, Saúl le entró celos, lo perseguía y lo quería muerto. Y entonces, ¿cuál es el proceso para que nosotros brillemos? ¿Cómo es que Dios nos pasa por el desierto para hacernos brillar? Allí vienen al menos 3 desiertos, si me alcanza el tiempo, que le quiero hablar hoy. El primer desierto que Dios metió a David es y son desiertos obligados. Son materias obligadas. Así que módulo número 1 de su materia del desierto. Póngale ahí, número 1, el desierto de la gracia. El desierto de la gracia. Sigue diciendo el versículo 15 del primer libro de Samuel, capítulo 23. El desierto de la gracia, módulo número 1. Dice ahí en el primer libro de Samuel 15. Capítulo 23, versículo 15, sigue diciendo: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. David dice toda la historia bíblica y el contexto que se encontraba en Keila, donde allí Dios le entregó en sus manos una gran victoria contra los filisteos. Pero le dieron aviso a Saúl de que David estaba en ese lugar, y Saúl se fue en pos de él para matarlo. Parecía como si Dios estuviera a favor de Saúl para entregarle a David, porque cada vez que David huía, alguien le decía a Saúl: se encuentra en tal parte para que lo mates. Sin embargo, la Biblia nos establece que aunque la ciudad de Keila era una ciudad totalmente cerrada,
David, Dios le otorgó la bendición de ser liberado de Saúl. En el desierto de la gracia habrá tiempos en los que te sientas encerrado por el enemigo. En el desierto donde Dios te va a enseñar gracia, habrá tiempos donde que vas a creer que ya no tienes escapatoria ni salida. Keila se caracterizaba por ser una ciudad totalmente amurallada. No había para dónde huir. Sin embargo, dice el Salmo 27:2, que Dios libró a David de sus enemigos. ¿De quién temeré si Dios me libra de mis adversarios? El Salmo 27 fue escrito cuando David huye de Keila, cuando Saúl creía que lo tenía aprisionado para matarlo. Va a haber tiempos en tu ministerio, en el desierto de la gracia, que te vas a sentir sin salida, que no vas a saber cómo pagar un terreno, cómo pagar una renta, la luz o el agua, que no vas a tener, a veces vas a sentir que hasta se te bloquean las ideas. Vas a decir: Señor, ya oré, ya ayuné, ya prediqué, ya evangelicé, ya reprendí, ya oré por la ciudad, nada sucede. ¿Qué hago? Y vas a sentir que no hay respuesta. Te sientes en un callejón sin salida. Dios, ¿ahora qué? Y luego todavía te dicen: ay, Saúl viene a matarte. El diablo te anda persiguiendo para matarte. Dios me ha estado dando un sermón en estos días poderosísimo, que no sabe cuántas ganas tengo ya de predicarlo. Pero Dios me dijo esto en ese sermón: ¿has sido perseguido, Josué? Le dije: sí. Ven, me dijo, te voy a enseñar con el profeta Jeremías. Y me llevó a Jeremías. Y Jeremías se sentía encerrado. ¿Sabe cuál era el problema que tenía el profeta Jeremías? Que él profetizaba. Y cuando gente quería creer en lo que Dios había dicho, venían falsos profetas con un espíritu inicuo y les volvían a manipular a la gente y volvían a darle la espalda a Jeremías. Y me dijo Dios: quiero que observes cómo el profeta Jeremías siempre peleó contra espíritus de manipulación, espíritus que le daban la espalda a Jeremías y a mí. Y me dijo Dios así: tú eres de los pocos que están viviendo en esta generación para predicar lo que yo quiero, pero que también son atacados por espíritus contrarios para que la gente se vaya de tu lado. Todo pastor de este mundo, todo profeta, apóstol, evangelista de esta tierra que esté predicando correctamente, que sea genuino siervo de Dios, está viviendo la generación del profeta Jeremías. Porque hay un espíritu de manipulación, un espíritu en el cristianismo de cero santidad. Pastores, no sé si falsos o no, pero se están levantando con esta filosofía cristiana. A Dios no le importa que tú tomes una cerveza, que te eches un bailecito pagano o un cigarrito. Dios te ama tanto que a Él no le interesa tus pecados. Y precisamente hablando de esto, Dios conmigo, hoy en la mañana me dijo mi esposa: estoy triste porque acabo de ver la líder de una de las iglesias más grandes de México, que sube en su Facebook, que va a conciertos de puros grupos paganos. Y ella así dirige en su iglesia con más de 3,000 congregantes. No de Resplandece, de otra iglesia, de México. No voy a decir qué ciudad para que no la busque. Y Dios me lo volvió a confirmar. ¿Te das cuenta? Como cuando tú eres siervo genuino, preocupado por la sana doctrina, preocupado por la santidad, siempre se levantarán espíritus contrarios para que la gente te dé la espalda. Espíritus que te arrebatan a la gente, incluso la que estaba cerca contigo. Espíritus que profetizan. A mí me impactó. Déjeme que se lo predique. Espérese, porque me impactó lo que dice el texto. Está en un contexto donde incluso Dios tiene una asamblea y dice: ¿quién irá a decirle a este rey una falsa profecía para que se vaya y lo maten? Y dice, y entre todos los que estaban allí, dice el texto, un espíritu dijo: yo iré, Señor, yo iré. Y Jehová le dice: ¿y qué harás? Yo le diré que vaya y que tendrá éxito y morirá. Ve, tú sí lo lograrás, le dice Jehová.
un falso espíritu profético, que aún Dios le dijo: ve y dile, porque este no entiende, es tan necio que ya merece morir. David está en esta situación. Él quiere hacer lo correcto con Dios, pero Dios tiene un Saúl que lo persigue. Escúchame, pastor, pastora, cada vez que tú haces lo correcto con Dios, Dios pondrá un Saúl que te persiga. Dios lo permitirá porque Él sabe que es parte de tu proceso y de tu crecimiento. Las victorias no llegan solo porque tú te declaras vencedor. Las victorias llegan porque Dios permite que Saúl te persiga. Pensé que iba a decir amén más fuerte. ¿Y sabe qué significa Sif? Obsérvelo, por favor, porque Saúl está persiguiendo a David y dice: y llegó al desierto de Sif, y ahí se quedó. Sif en el hebreo significa brillo y gracia. ¿Qué significa Sif? Brillo y gracia. Dios tenía que llevar a David a un desierto donde pareciera que lo iban a matar, pero realmente Dios lo iba a hacer brillar. Dios lo llevó a un desierto donde Saúl lo estaba persiguiendo, pero Dios lo iba a llenar de gracia. Escúchame, los Saúles que te persiguen, los que se oponen al ministerio que Dios te dio, los que manipulan para que no crean lo que tú predicas de parte de Jehová, los que manipulan para que no se conviertan en tus campañas evangelísticas, los que te persiguen para que incluso los que están contigo te den la espalda y se vayan, muchas veces son enviados por Dios, porque Dios te está diciendo en el desierto de Sif: te persiguen, están contra ti, te tienen celos o envidia o lo que sea, mas yo te estoy trayendo a este desierto no solo para hacerte brillar, para darte gracia y demostrarle a ellos que yo te di favor. Amén. La manera en que Dios le demuestra a los demás que nos dio favor es metiéndonos al desierto y siendo perseguidos. Gózate si te están persiguiendo, gózate si te critican, gózate si gente te ha dado la espalda, gózate si gente ha dicho: ese es un mal pastor para mí, porque me exigía santidad, porque me predicaba duro, porque cuando necesité un consejo de cariño y de amor me regañó y me disciplinó. Gózate cuando la gente señale tu predicación, sabiendo tú que sí estás predicando lo que Dios dijo que predicaras. Gózate sabiendo que aunque el terreno donde predicas nadie se está convirtiendo, o nadie quiere ir con Dios, o nadie te quiere seguir, gózate, porque en ese desierto de Sif Dios le va a demostrar a todos los detractores que Él te dio gracia, que Él te llamó y que Él te está sustentando, aunque parezca que todo es contrario. Gózate cuando el diablo te tiene coraje y levanta también a aquellos que te persiguen y te critican. Gózate saber que Dios está haciendo un favor grande contigo. Cuando estemos en persecución por nuestro llamado, cuando estemos en persecución por hacer lo que Dios quiere, cuando gente nos critique, nos envidie por predicar lo que Dios dice y no lo que sus oídos quieren oír, si tú estás seguro que estás haciendo lo que Dios te llamó, si tú estás convencido hasta la raíz de tu alma que Dios te dijo que allí era tu lugar, pensé que se iba a gozar. Si si tú sabes que estás haciendo lo que Dios te pidió, pero gente te está maltratando, persiguiendo, te está dando la espalda, te está abandonando, dice cuánta cosa de ti, que te falta unción, que te falta ser más famoso como tal predicador, o que te falta ser más apóstol, lo que sea. Escúchame, si tú sabes que estás haciendo lo que Dios te dijo, si tú sabes que estás cumpliendo con lo que Él te pidió, gózate, porque Dios te está promoviendo para la gracia. Cuando estemos en persecución a causa del llamado,
por los méritos de Cristo que nos llamó y la sangre que derramó en la cruz. Cuando estemos siendo perseguidos a causa de predicar lo que Dios te dijo, cuando estés siendo perseguido, criticado y murmuren contra ti, cuando gente te dé la espalda y no entienda las exigencias que Dios te pide a ti y que tú se las pides a ellos, cuando Dios te pide cosas locas, espirituales, bíblicas, proféticas que otros no entienden y te critican por eso, escúchame, cuando te dan la espalda y te traicionan, gózate, alégrate, porque Dios te va a hacer brillar como a nadie. Amén. No hay brillo sin persecución. Amén. No hay gracia, no hay favor del cielo si alguien no te está criticando. Son tiempos en los que Dios te otorga una misericordia especial, porque el Dios de los cielos dice: te están persiguiendo por mí, por hacer lo que yo te pedí, por predicar lo que yo te dije. Te están dando la espalda por buscar más santidad. Te están criticando por la manera en que yo te uso. Es en el momento que más misericordia te voy a dar. Porque mientras más te persigan, yo más misericordia derramaré sobre ti. Y mientras tú más aguantes a causa de mí, mientras tú permanezcas y no te quejes, sino que me ames y te enamores de mí más en este desierto, escúchame, yo te voy a dar más misericordia y te voy a hacer brillar más que antes. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Ahora bien, ¿qué significa Sif? Brillo y gracia. Ahora quiero que entienda lo que es brillo. ¿Sabe lo que significa brillo en la Biblia? Al menos en este contexto. Brillo viene de una palabra hebrea que se dice tov. T-O-B de bueno. Tov. Y tov del hebreo significa hombre bueno. Dios te va a hacer brillar para que seas un hombre bueno. Bueno desde su perspectiva. Bueno desde su propósito, bueno por la unción que te dio, bueno. ¿Sabes por qué? Porque le antecedía un rey malo como Saúl, un rey necio con un síndrome de necedad, un rey envidioso y celoso, un rey que le importaba más su posición que el pueblo, un rey que se envaneció. Así que Dios dijo: antes de darte el reinado que le voy a quitar a Saúl, te voy a hacer brillar siendo un hombre bueno, pero como yo quiero que tú seas bueno. Amén. Nos anteceden, escúcheme, y lo digo con respeto a todos los pastores, nos anteceden pastores y profetas falsos que embarraron la gracia de Dios, que ensuciaron el evangelio, que se hicieron vendedores de milagros. Nos anteceden apóstoles, pastores, profetas o evangelistas que han ensuciado el evangelio, que han vendido los propósitos de Dios, que le han puesto tarifa a su unción. La gente hoy le cuesta más trabajo creer en Cristo. La gente de este siglo le cuesta más trabajo ir a una iglesia cristiana porque nos anteceden malos gobernadores de la gracia de Dios. Así es. Amén. Dígame usted si no, cuando alguien de otra iglesia llega a tu congregación y usted le cuestiona de dónde viene, de tal iglesia, y aunque usted no le pregunte, dicen: es que me maltrataron, es que me hicieron, es que el pastor cayó en pecado, es que el pastor se cree divo del evangelio, es que el pastor adulteró, es que el pastor robó, es que se dividió la iglesia. Y a veces Dios dice: te la estoy prestando porque viene herida. Y te la estoy prestando porque a ti te estoy haciendo brillar como un hombre bueno. Amén. ¿Me escucha? Amén. Cada oveja, cada interna de casas de rescate, cada misión, cada casa de oración, cada cobertura que Dios nos permita abrir, es porque a partir de esta generación Dios quiere hacernos brillar como hombres buenos, como mujeres buenas, porque nos anteceden
falsos apóstoles, falsos pastores, y nos antecede gente que ha ensuciado el evangelio. Escúchelo, si Dios nos está tratando, si Dios nos está metiendo al desierto, y si aún gente nos está abandonando, y si aún gente nos da la espalda o habla mal de nosotros, es porque Dios nos está diciendo: ¿sabes por qué lo permito? ¿Sabes por qué lo permito? Porque te antecede gente mala. Ahora yo te estoy haciendo bueno a ti, te estoy haciendo bueno a ti, te estoy haciendo bueno a ti, porque quiero que cuides de mi pueblo. Amén. Te quiero hacer brillar a ti, porque los Saúles brillan para ellos con su propia vanidad, pero los David brillan con el brillo de mi gloria, porque se sometieron al proceso. Los Saúles brillan por su propio tesoro que ellos tienen, por sus egocentrismos, por su posición. Pero los David brillan no por la posición en la que estaban en el palacio, sino porque en el desierto se humillaron esperando mi promesa. Los Saúles brillan por orgullo. Los David brillan porque fueron procesados en el dolor. Yo prefiero ser un David en el desierto, que Dios me haga brillar siendo bueno, que la gente pueda decir chismes de mí, que la gente me invente cosas, que la gente diga que yo ya me creo, sabrá Dios qué pensarán, pero que lo que digan sea chisme, que lo que digan sean rumores, que ellos se crean una imagen tuya, pero que la imagen que tú realmente tengas es la imagen de ser un hombre bueno, porque Dios te hizo brillar. Amén. Di de mí lo que quieras, digan de mí lo que quieran, que digan de ti lo que quieran. Mientras tú estés en santidad, mientras tú estés en la gracia, mientras tú estés obedeciendo a Dios, mientras tú estés cumpliendo con lo que Él te pidió, que sean chismes, que sean rumores, tú mantente firme en el Señor. Amén. Es que dicen esto de usted: no me interesa. No es cierto. Yo sé quién soy en Dios. ¿Sabes por qué no me interesa? Estoy más ocupado en el desierto. Quiero aprobar, quiero graduarme del desierto como para detenerme a escuchar a los chismosos. Quiero graduarme y agradar a Dios para que Él me confíe y me haga brillar más. No tengo tiempo de escuchar a los murmuradores. Si allá afuera no les gusta mi manera de trabajar, es su problema. Si allá afuera no les gusta mi manera de buscar la santidad, es su problema. Mientras a mí Dios me diga: así quiero que lo hagas, así te pedí, y aunque estés padeciendo, y aunque te estoy pasando por desierto, y aunque los saúles te están arrebatando ovejas, pastores y iglesias y de todo, tranquilo, yo te voy a hacer brillar como un hombre bueno. Amén. Dios quería a un rey bueno en David, porque Saúl era un rey malo con sus egocentrismos. Así que Dios se va a asegurar de esto. ¿Quieres que te use? ¿Quieres que te use? ¿Quieres ser bueno? No desde tu perspectiva, desde la mía. Que la gente diga en toda clase de fechorías de ti, pero que tú y yo sepamos cuál es la verdad. Tú te has santificado, tú me obedeces y tú haces las locuras que yo te pedí. De ahí en fuera no te preocupes por lo que los demás digan. Y en su tiempo las cosas caen por su propio peso, como la ley de gravedad, porque les voy a demostrar que ellos eran los malos y tú eras el hombre bueno. Porque los hombres buenos aguantan, se humillan, no contestan a las agresiones, no se enfrascan en los pleitos con los necios. David tenía la oportunidad de matar a Saúl y él dijo 2 veces: no tocaré al ungido de Jehová. Y la segunda vez que lo dijo, dice las escrituras que el espíritu ya había abandonado a Saúl. Y aun cuando el espíritu de Jehová ya había abandonado a Saúl, aún David volvió a decir: no tocaré al ungido de Jehová. Los hombres buenos que queremos brillar con la gracia de Dios, no andamos buscando los favores de los hombres. No nos enfrascamos en la gente con las discusiones de gente necia, ni tampoco envidiamos lo que otros ganan. Escúchame, tal vez pasas por ministerios que están pasando crisis económicas y tal vez ya oraste para renunciar a todo espíritu de ruina, o has cancelado brujerías, o has dicho: Dios, dame administración, quiero ser un buen administrador.
y aún así Dios todavía te está procesando en lo económico, escúchame. Yo prefiero ser procesado en lo económico con la gracia de Dios que estar siendo ser un ministerio rico sin santidad. Porque a su tiempo, a su momento, Dios va a decir: en tu pobreza, como te humillaste, ahora te voy a enriquecer. Pero te voy a enriquecer porque ya aprendiste la lección. Primero te procesé en la pobreza, porque la pobreza te vacunaba contra la grandeza, para que no te llenes de orgullo cuando te dé. ¿Está escuchando? Brillo, top, hombre bueno. Gracia, en hebreo es Hanán, con J, Hanán. Significa favorecido. Después de que Dios libra a Saúl, y aunque el salmo que le voy a leer está dirigido a Jesucristo, también fue un cumplimiento profético cuando David salió de su proceso. Escuche lo que le estoy diciendo. El salmo que le voy a leer va dirigido proféticamente a Jesús, pero se cumplió en tiempo y forma en David cuando salió de su proceso. ¿Qué significa gracia? Favorecido. Y después de que David pasó su proceso, así lo favoreció Dios en el Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Ya soportaste que Saúl te persiguió y te quería matar? Que te tenía tanta envidia que no te quería ver reinando en su lugar. ¿Ya pasaste todos los procesos de los desiertos, de la cueva de Adulam? ¿Te quedaste sin tu amigo Jonathan, sin tu padre Isaí, sin tu esposa Mical? Ya te pasé por los peores desiertos. Ya te aprobé. Y después de que Dios te aprueba y te da brillo y gracia, la gracia es esto después de un proceso. La gracia es esto después de un proceso. Y lo vuelvo a aclarar, esta profecía fue dirigida hacia Jesucristo y se cumplió en Cristo, pero se cumple en tiempo y forma en todos los que son procesados y aprueban el desierto. ¿Qué dice Dios después de hacerte pasar por el desierto y eres aprobado y te gradúas? Dios dice esto de ti, 45:2 de los Salmos: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo pensé que se iba a gozar. Yo no sé usted, pero a mí cuando Dios me dio esta palabra, a mí me tenía Dios llore y llore, porque yo entiendo que Él me ama, pero yo quiero que después de mis procesos, Él me diga: Josué, eres el más hermoso de mis hijos, porque soportaste, porque te aguantaste, porque lloraste cada vez que alguien te hizo perder, porque te quebrantabas y porque acudías a mí cada vez que sentías que en verdad el diablo te estaba haciendo cosas muy malas. Eres uno de mis hijos más hermosos. Por favor, diga: quiero ser uno de los hijos más hermosos de Dios. Dígalo más fuerte. Ahora diga sí o no. ¿Quiere usted ser uno de los hijos más hermosos de Dios? Sí. Aguante el desierto. Aguante el proceso. Aguante el dolor. Aguante las críticas. Aguante las murmuraciones. Aguante que gente lo va a dejar y tal vez hasta le van a decir: me voy a otra iglesia mejor que la tuya. Aguante que hasta le van a decir: tu pastorado ya no me llena, ya no estoy creciendo contigo. Aguante, porque a su tiempo, cuando Dios te saque del desierto y del proceso, te va a decir así: eres el más hermoso de mis hijos. La gracia se derramó en tus labios. ¿Sabe cuándo es? Cuando los sermones cobran más sentido y la gente los valora más. Cuando pasaste el proceso. Puedes escuchar 1000 sermones, 10,000 sermones de tu pastor, y puedes decir: predica bonito mi pastor. Pero cuando llega un punto que tu pastor pasa del sermón bonito y ungido al sermón poderoso y profético,
es cuando Dios lo pasa por el proceso y lo aprueba. Y hay algo en ti que dices, mi pastor predicaba bien, pero ahora algo le pasó que está predicando con más poder. Amén. Él predicaba desde que lo conozco bien, pero ahora está predicando poderosísimo. Porque hay una gracia que se derrama en los labios de aquellos que fueron procesados. Mi pastor siempre guardó la doctrina, pero ahora le encuentro más sentido cuando él cuida de mi santidad. Mi pastor me disciplinaba y me daba coraje antes, pero ahora entiendo que lo hace porque está velando por mi crecimiento. Algo sucede cuando sales de los procesos. No te desesperes. A veces quieres el crecimiento en tu iglesia, a veces quieres que venga más gente. Y es más, te voy a decir una cosa, yo sé que te ha pasado. Tal vez has predicado y has dicho, este sermón era para unos 10,000 y nada más vinieron 20 al culto. Hombre, me aventé un sermón que hasta yo mismo me volví a convertir solo. Yo mismo me autoliberé y yo mismo volví a aceptar el llamado de Dios. Pero nada más vinieron 20. Y luego lo compartes en las redes, lo compartes por WhatsApp, por YouTube, por Instagram. Ahí está el sermón, véanlo. Y te das cuenta que tiene 2 views y 2 likes nada más. Y tiene 5,000 seguidores. Y dices, Dios, ¿por qué mi sermón no está trascendiendo? Y Dios dice, porque todavía estás en Sif. Te tengo que sacar del desierto de Sif. Y una vez que seas procesado y te saque de ahí, la gracia se derramará en tus labios. Y luego lo tercero que va a pasar es que Dios te va a bendecir como nunca. Porque dice, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Las bendiciones te van a caer solas. Ni siquiera las vas a tener que pedir. Gente va a llegar de todos lados y van a decir, a mí Dios me dijo que te trajera esto. Ni te conozco, pero me dijo Dios que te lo diera. Así que por favor, aguante el desierto de Sif. Dios siempre nos va a llevar al desierto de la gracia para que nos persigan, para que hablen mal de nosotros, para que nos traicionen, para quedarnos solos. Pero después nos va a favorecer. Dios no tiene en mente que te mueras en el desierto de Sif. Dios tiene en mente que te mueras en el palacio. Pensé que se iba a gozar más. Dios no tiene en mente que te mueras en el desierto de Sif. Dios tiene en mente que te mueras en el palacio. Yo he escuchado pastores que han dicho, ya me quiero morir. Ya nada más termino esto para Dios y me muero. ¿Qué te pasa? Hay mucho más. Hay mucho más. Después del desierto de Sif sigue mucho más. ¿Me escucha? Y ahí en el desierto de Sif, dice la Biblia en Samuel 22, antes del 23, que se metió a la cueva de Adulam. Y ahí Dios le llevó 400 hombres amargados, desilusionados de la vida, que también están siendo perseguidos y endeudados. En el desierto de la gracia, Dios te va a dar gracia para otros 400 amargados y endeudados. Amén. Escúchame, cuando Brenda y yo empezamos Resplandece, literalmente Resplandece se convirtió en nuestra cueva de Adulam. Venimos siendo perseguidos, difamados, traicionados desde mucho antes de lo que hemos vivido estos 12 años. Y luego Dios empezó a mandarnos a los endeudados y a los amargados. ¿Sabes por qué te lo estoy enviando? Porque la misma gracia que te estoy dando a ti, a Brenda, se las voy a impartir a ellos. Amén. Y de esos 400 hombres, dice la historia bíblica, que ahí David, cuando llegó al reinado, hizo su ejército más poderoso. Y que incluso entre esos 400 venían derribadores de gigantes. Escúchame. Usted fue un endeudado y amargado que llegó a esta cueva de Resplandece. Amén. Y todo el proceso que su pastora Brenda y un servidor han vivido, lo van a favorecer a usted. Amén. Lo van a bendecir a usted. Amén. Lo van a llenar de gracia a usted. Porque antes veían al alcohólico, al drogadicto, al perdido, al encarcelado, al divorciado, a la viuda y no negra.
solo viuda. Y ahora la gente voltea y dicen, pues ¿qué les está dando ese pastor Josué? Que mira, hasta ese drogadicto que anda bien perdido, ahora dice que hasta es pastor y anda predicando. Siéntase gozoso de ser un endeudado y amargado que llegó a la cueva de Resplandece. Y siéntase contento de que yo sea su David ahora para impartirle gracia. Porque de este ejército Dios va a levantar uno poderosísimo que derribe gigantes también. Y ya lo está haciendo. Lo que nadie daba por ti, Dios les va a demostrar. Dios les va a enseñar que Él está a nuestro favor, que Él nos hace brillar, que Él nos ama y que Él está con nosotros. Amén. El siguiente desierto es el desierto de la santificación. Pero como los tiempos ya se me acabaron, se lo voy a dar en el siguiente discipulado. Yo le dije que eran 3, solo pude avanzar con el primero. El desierto de la santificación viene bien bueno, porque de Sif, David se fue a otro desierto. Amén. Póngase y vamos a orar. Vamos a decirle a Dios esta noche: ayúdame, estoy en el desierto de Sif, necesito de tu gracia, necesito que me hagas brillar, necesito de tu favor. Gracias a todos los que nos vieron, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado.